En esta mañana, como veis en pantalla, quiero hablar sobre este tema, lo he querido titular así, paz y amor, hippie o divino. Porque paz y amor, ¿no? Esas dos palabras o ese lema, paz y amor, ha sido desde hace mucho tiempo el resumen de lo que engloban lo que en su momento fue, más bien, el movimiento cultural y social hippie que hubo, ¿no? Sobre todo en los años 60. Es evidente que la paz y el amor son valores o virtudes que han existido siempre desde la humanidad, no lo inventaron los hippies, ¿verdad? Pero precisamente ellos fueron quienes insistieron y procuraron buscar tanto la paz como el amor de manera insistente. Evidentemente, en ocasiones se desligaron completamente de lo que, a nuestro parecer, en la fe cristiana entendemos que es una ética sobre, por ejemplo, el amor, ¿no? Pero también cabe decir, por si no lo sabíais, os recomiendo buscar acerca de la gente de Jesús, que fueron hippies, que fueron alcanzados también por el Evangelio de Jesús y se convirtieron a Jesús, pero eran hippies, ¿no? Pero bueno, sea como sea, ¿no? Cuando hablamos de conceptos como estos, la paz, el amor, ¿no? Conceptos que, digamos, son demasiado grandes y que están como en campos muy... ¿cómo decirlo? Muy entre lo trascendente y lo humano, ¿no? Están ahí como en un campo intermedio. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de paz y de amor, sabiendo que son conceptos tan grandes, tan elevados o tan genéricos que a veces nos perdemos, ¿no? Bueno, puede que para algunos signifique algo muy particular y concreto, igual que para otro puede significar otra cosa distinta, ¿no? Pero siempre va a haber, digamos, algo en común, ¿no? Lo que pasa es que jugamos con la dificultad de no poder darle por nuestros propios medios un objetivo, un significado válido a estas palabras si pretendemos hacerlo desde nuestra perspectiva o desde nuestra racionalidad, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, para un ser humano acomodado, de una clase media o baja media, como podríamos ser cualquiera de nosotros, quizás para nosotros, si nos preguntan qué es la paz, diremos, bueno, no vivir estresado por el trabajo, eso para mí es paz, ¿vale? Pero ahora se lo preguntas a un palestino que está en plena guerra y te va a decir que la paz es vivir con la seguridad de que una bomba no le caiga en el techo de su casa y su hijo de 1 año se muera. Entonces, quiero decir, si vamos a jugar a definir qué es la paz y qué es el amor, tenemos que tener cuidado si lo definimos en nuestros términos, porque aquí cada uno va a soltar lo que le dé la gana, ¿no? Con esto, por supuesto, no quiero confrontarle estas dos situaciones que he puesto ahora como ejemplo, ¿no? Como si una fuera la buena y la otra la mala, para nada, sino solamente darnos cuenta de que no podemos buscar el significado de estas cosas en nosotros mismos. O sea, no podemos nosotros ser los que definamos y le demos un sentido objetivo y válido a estas palabras, a estos conceptos de paz y de amor, ¿no? Sino que tenemos que volver de nuevo a aquel, en mayúsculas, que sí ha definido qué son estas cosas, qué es la paz y qué es el amor, ¿no? Según sus términos, según su palabra, porque él nos lo dice, ¿no? Entonces, vamos a leer nuestro texto y vamos a reflexionar en esto en esta mañana. Y como os digo, estamos en el capítulo 12 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 9, perdón, que fue donde nos quedamos hace 2 o 3 semanas. Y dice así, en esta ocasión, la palabra de Dios, a partir del 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hasta ahí vamos a leer en esta mañana y vamos a estar, como digo, meditando en estos temas y en estos conceptos en particular de los que hemos estado hablando ahora en el inicio.
Estoy completamente seguro de que en más de una ocasión cualquiera de nosotros nos hemos sentido verdaderamente como hipócritas, ¿no? Es verdad que siendo expertos siempre en ver la paja del ojo ajeno y no la viga que hay en el nuestro, pues es muy fácil llamar hipócritas a los demás cuando son hipócritas. Pero como digo, en algún momento de lucidez, de estos pocos que tenemos a veces, seguro que nos hemos dado cuenta de lo grande que es nuestro fingimiento, ¿no? En alguna situación, sea la que sea. En realidad esto es lo que significa ser hipócrita, es decir, significa fingir. Por eso el apóstol lo que está diciendo aquí es que el creyente debe tener un amor sin fingimiento. Es decir, no seas un amante hipócrita, no ames de manera hipócrita. Claro que nuestra pregunta, después de que Pablo nos dice amar sin fingimiento, sería, ¿se puede fingir el amor? Sí, se puede fingir, ¿no? Aunque tarde o temprano es bastante cansado y sostener ese fingimiento, y como seres humanos preferimos abandonar ese esfuerzo que supone fingir, ¿no? Aunque eso suponga dañar a muchas personas, que continuar sosteniendo una mentira tan grande con unos cimientos tan inestables, porque el amor fingido es difícil, la verdad, de sostener. Por eso, el verdadero amor siempre se va a manifestar en hechos y en acciones concretas, ¿no? Es decir, va a dar un fruto, que es lo que nos está diciendo Pablo aquí en esta mañana. Pero tengo que equilibrar un poco esta situación, porque claro, si yo dijera, bueno, el amor no fingido es el que da frutos, y bueno, ¿y qué de nuevo os estoy diciendo? Estoy seguro que os lo han dicho ya años y años, miles de ministros, pastores y gente en el mundo, ¿verdad? No estoy diciendo nada nuevo. Entonces quiero equilibrar un poco la situación. ¿Por qué? Porque a veces, por nuestra debilidad humana, no demostramos tanto el amor que tenemos, aunque tuviera que ser así. Es decir, a veces no es que seamos hipócritas, a veces es que por nuestra debilidad y pecado no demostramos el amor, ni damos tantos frutos de amor como de verdad sí deberíamos. Pero nuestro amor es real, lo que pasa que es demasiado débil, es demasiado inestable, es demasiado desastroso, ¿no? Nuestra forma de amar. Pensemos, por ejemplo, en el amor que tenemos por pareja o por marido, por mujer, por hijos, por familiares o incluso, ¿por qué no?, a Dios mismo, ¿no? El amor que tenemos a todas estas personas. Mi pregunta es, ¿de verdad demostramos al 100% nuestro amor por todos ellos? No es que tenemos como siempre esa espinita ahí clavada que nos dice, oye, podrías hacer esto, o podrías hacer lo otro, o podrías hacer esto mejor, o podrías dejar de hacer esto, ¿no? O hacer esto de esta manera o de la otra, ¿no? La realidad es que estamos todo el tiempo viviendo con una lucha constante dentro de nosotros mismos entre amar de verdad, pero que muchas veces nuestro amor no se demuestra como debería demostrarse. No tiene los frutos que debería dar. Y sin embargo amamos. Tantas veces, a mí me pasa la experiencia, supongo que a vosotros también, pero yo muchas veces en mi oración le digo, Dios, tú sabes que te amo, aunque lo demuestro tan mal. Se lo digo así porque me doy cuenta de que si alguien me viera desde fuera, o me viera como yo soy de verdad, podría decir, ¿y este de verdad ama a Dios? ¿Este de verdad me está diciendo que ama a Dios con cosas que hace, cosas que piensa, cosas que dice? Bueno, pues esa es la realidad. Entonces, claro, es muy fácil decir, oye, el amor verdadero se demuestra con hechos. Y entonces, mira, este no me demuestra nada, es que no me ama. No tiene muchas veces por qué ser así. A lo mejor hay un amor sincero, pero no es tan fácil. A veces no damos los frutos que deberíamos. No amamos tan bien como deberíamos amar. Por eso es lo que lo quería equilibrar, ¿verdad? Porque ya estamos hartos de que nos digan todo el rato que el amor se demuestra con hechos, ya lo sabemos, pero necesitamos un poquito de equilibrio porque si no nos sentimos fatal el lunes cuando intentemos amar a la gente y no nos salgan las cosas como deberíamos, ¿verdad? Entonces Pablo lo que hace ahora aquí es elaborar una lista para cómo podemos, para que se pueda ver cómo demostramos ese amor a diferentes personas, ¿no? En fin, da una lista que, por supuesto, como suele hacer Pablo en sus listas, no es exhaustiva, es decir, no agota todas las posibilidades, pero nos da una gran lista de cosas que hacer. Ahora, yo me quiero detener en una de las cosas que Pablo dice aquí, que dice en concreto en uno de los momentos, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice eso Pablo en un momento. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Claro, uno se extraña de este tipo de expresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vivimos en un mundo cuyo mensaje es lo primero eres tú y el amor que te tienes a ti, pues hombre, te llega Pablo y te dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, y tú dices, esto está más anticuado que vamos, mejor vamos a corregir un poquito lo que dijo el apóstol aquí. Pero concretamente dice eso, ¿no? Yo creo
que esto, ¿no? Esta sociedad en la que vivimos, en la que dice lo primero eres tú y el amor que te tienes, y el no mirar a los demás con esa honra y prefiriendo a los demás en el amor, creo que es el castigo inevitable que tenemos que soportar como sociedad cuando hemos decidido que no queremos vivir sin Dios. Es decir, es el estar ensimismados con nosotros mismos y amándonos a nosotros mismos de manera desmedida. Ese es nuestro castigo. No estoy en contra de amarnos a nosotros mismos, por supuesto, porque Pablo, en los versículos anteriores, que los estuvimos leyendo y explicando, dice, cada uno piense de sí con cordura. Por eso, no estoy en contra de amarse a uno. Estoy en contra de amarse a uno desmedidamente, que es lo que el mundo en el que vivimos nos está diciendo que hagamos, y es nuestro castigo. Cada uno debemos amarnos a nosotros con la cordura, con lo que Dios ha hecho de nosotros y nos muestra que somos y los dones que nos ha dado. Y a partir de ahí, ya no más, porque es lo que somos. El problema, para mí, cuando Pablo nos dice, en cuanto a honra, preferíos los unos a los otros, y decimos, uy, ¿qué dices? Yo creo que el problema que tenemos cuando leemos esto y no lo entendemos está en que, por supuesto, entendemos mal lo que significa amar a los demás. Tim Keller, de mis predicadores favoritos, como ya lo sabéis, él tenía una frase que puede que ni siquiera sea suya, ¿no? Porque ese es el problema del predicador, que lee tantas frases, lee tantos libros que nunca sabe cuáles son suyas y cuáles son de otros, ¿no? Pero él tenía una frase que decía, la humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Es un detalle muy sutil, pero no es lo mismo. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Entonces, para mí, eso se puede aplicar al amor. El amor no significa que pienses menos de ti mismo y que te odies y que te aborrezcas. Solamente significa, piensa menos en ti mismo y encárgate de amar más a los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Y esto, tengámoslo en cuenta, ahora quizás no es tan notable, a veces sí, ¿no? Pero en el siglo I aquí hay gente de todo tipo. Hay ricos, hay esclavos. Y Pablo le está diciendo, en cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Es decir, que lo que en el mundo vale, el Señor está aquí y el esclavo abajo, en la iglesia no vale. Tú eres el Señor, debes preferir al esclavo en cuanto a honra. Tú esperarías que en el mundo Él te dé honra a ti, porque para eso eres el amo. Pero dentro de la iglesia, tú debes preferirle a Él. Igual que Él debe preferir al amo, ¿no? En ese amor. En una cosa mutua, ¿no? Pero eso también nos importa a día de hoy, aunque no haya amos y esclavos en este estilo, ¿verdad? También hay clases sociales, también cada uno tiene más dinero o menos, y ya no solo dinero, sino cualquier otra cosa, ya sea el nombre, la fama, cualquier cosa. Deberíamos preferirnos los unos a los otros en cuanto a honra y en cuanto a amor, ¿no? Por tanto, pensemos menos en nosotros mismos, no menos de nosotros mismos, ¿vale? Esa es la cosa. Este amor del que estamos hablando, del que Pablo nos habla aquí, se debe dar, en primer lugar, entre nosotros mismos. Es decir, entre los que somos hermanos en la fe, entre los que forman parte de la iglesia. Pero ese amor se debe extender a los que están afuera. Cuando decimos que debe empezar en los que estamos dentro, es por una razón. Se supone que tenemos al Espíritu de Dios, se supone que amamos su palabra, se supone que queremos seguir su voluntad, por tanto, debería darse en primer lugar el amor aquí. No solo eso, sino que el juicio de Dios empieza por su propia casa. Entonces, deberíamos estar, digamos, a la altura, entendedme con la expresión, pero ese amor se debe reflejar después afuera. Es decir, nosotros debemos amar a las personas de la misma manera que hemos aprendido que Dios nos ama y que nos debemos amar los unos a los otros. Es decir, el amor no se puede quedar encerrado en la iglesia, porque ya lo enseñaba Jesús, ¿verdad? Si amáis a los que aman, qué bien hacéis. Esto lo hace todo el mundo. Por tanto, no deberíamos llenarnos más la boca con el amor y con cuánto amamos, si a la hora de la verdad no lo estamos demostrando, si no estamos dando los frutos de ese amor, aún sabiendo que somos muy desastrosos y que muchas veces no demostramos el fruto del amor. Ahora, ¿incomoda el amor? Creo que sí, creo que el amor a veces incomoda, no siempre, pero a veces incomoda. La cosa está en que el amor también satisface, y creo que cualquiera de nosotros hemos podido experimentar las dos cosas. Cómo el amor incomoda, pero cómo también ofrece satisfacción. Esto con respecto
al amor del que estamos hablando en esta mañana y de la hipocresía a la que Pablo nos está diciendo que debemos evitar, ¿no? Y que el propio Jesús nos enseñó, oye, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que eso es lo que le pasaba a ellos. Ahora, quiero hablar de otro aspecto que Pablo toca aquí en esta mañana. Hay un tipo de persona en particular, y me voy a poner como ejemplo porque a mí me pasa mucho, o sea, hay un tipo de persona, como me pasa a mí, que tenemos una tendencia a responder muy rápidamente a cualquier tipo de provocación. Evidentemente esto es algo humano. Si alguien te dice algo y te provoca, respondes. En mayor o menor medida, más lento o más rápido, es algo humano. Pero hay un tipo de persona, y lo confieso, como yo, en que a la mínima provocación me enciendo. Soy así y lamentablemente pues tengo que convivir con ello. También mi mujer, sobre todo cuando conduzco. Entonces, bueno, como bien suele decir el refrán que nos advierte, no eches más leña al fuego. Bueno, a veces yo echo más combustible del que debería en el fuego que me encienden otros o el que enciendo yo mismo. Sea como sea, el refrán se entiende, ¿verdad? Es decir, cuanto más le echas, más se prende la cosa. Y hablábamos ahora acerca de pensar menos en uno mismo, no menos de uno mismo, sino menos en uno mismo, lo cual está conectado con lo que el apóstol aquí nos dice de que debemos buscar la paz y a no pagar a los que nos maldicen y a los que nos persiguen con la misma moneda. ¿Por qué? Porque las peleas y las discusiones fuertes, estoy hablando, no las peleas y discusiones que uno tiene normal y corriente que se resuelven, ¿no? Sino las discusiones fuertes siempre empiezan por creer que nuestra opinión, nuestra actitud, nuestros gestos o lo que decimos es mejor que lo del otro. Ahí empiezan todas las peleas y discusiones fuertes. Es que yo tengo la razón y tengo que metérsela al otro en la cabeza, aunque sea a martillazos. Ese es el problema, ¿no? Y no sin razón nos aconseja aquí Pablo una cosa. Dice, estad entre vosotros unánimes. Lo cual no quiere decir pensad todos de la misma manera y ser todos cuadraditos del mismo color y de la misma forma. Solo quiere decir, estad unánimes en aquello en que sentís, en aquello en que pensáis y creéis en cuanto a lo que tiene que ver con vuestra propia fe. Estad unánimes. ¿Por qué nos aconseja estar unánimes? Porque al estar unánimes, al estar como un solo hombre, como una sola persona juntos, es mucho más difícil que tengamos esa tendencia de, oye, mira, yo tengo razón y tú no, y esto va a ser como yo te diga. Y entonces evitamos un poco las peleas, evitamos seguir echando leña al fuego, en definitiva. Si somos capaces de mantenernos unánimes, es decir, como una sola alma, como un solo cuerpo, entonces podemos dejar a un lado esa posición, esa tendencia que siempre está situándonos en guerra con los demás. La verdad, sería bonito y desde luego que suena ideal que como los hippies buscaron con todas sus fuerzas, el mundo fuera un lugar lleno de paz y de amor y de armonía, donde no haya bombas, ni misiles, ni armas de ningún tipo, pero el problema, a mi parecer, es un desmedido optimismo de lo que el ser humano es capaz y del corazón del ser humano. Es un ideal precioso, pero me parece que si pensamos así, no tenemos mucha idea de lo que el ser humano es en realidad, de lo que el ser humano es capaz de hacer. Hace muy poco, de hecho, no sé cuánto hará, menos de un año yo creo, estuve viendo esta película de Oppenheimer que salió en el cine, ¿no? Acerca del padre de la bomba atómica. Y es curioso que esta bomba en principio se quería construir y fabricar para terminar ya con los nazis. Es decir, digamos que el bien que se pretendía, dentro de lo que cabe, era hasta justificable, ¿no? Es decir, oye, esta gente, mira lo que está haciendo, si tenemos esta arma ponemos fin al desastre que esta gente está haciendo, ¿no? El problema es que al final la Segunda Guerra acaba, los nazis también, pues como sabéis la historia, ¿no? Se desperdigan por ahí, todo termina y la bomba todavía no se había construido. Pero luego empieza otra idea, ¿no? Que es la guerra contra los asiáticos en este caso, ¿no? Y entonces la bomba se utilizará para una venganza, realmente, porque los japoneses destruyeron Pearl Harbor y entonces ellos dicen, sí, pues ahora toma, te comes la bomba atómica, ¿no? Y con todo lo que eso supone, ¿no? Curiosamente, en la película decía Oppenheimer algo así como que era la bomba para terminar con todas las guerras, ¿no? Porque se supone que si hay un arma como esa, a ver quién se atreve ahora a montar una guerra. El solo miedo de que exista esa arma va a suponer ya, bueno, vamos a actuar de otra manera. No pasa hoy, no está saliendo todo el rato Kim Jong-un, creo que es, oye, mira todos los misiles que tengo y la bomba y no sé qué y lo otro y nadie se atreve a hacer nada porque claro, vete tú a saber, será verdad, será mentira, no sé, pero atrévete.
Y así constantemente el mundo está viviendo, ¿no? Como digo, sería demasiado bonito un mundo así, pero el ser humano es capaz de muchas cosas. Nuestra tendencia natural, a esto que estamos hablando de la paz, siempre es pensar que tenemos que responder a los demás como ellos se merecen. Y esto nos ha pasado a todos. Alguien que nos trata mal, alguien que se porta mal, alguien que no hace como debe las cosas, no sé qué, y luego te dicen que hagas algo bueno por esa persona. Sí, hombre, no se lo merece. Nuestra actitud es esa siempre, ¿no? Es si se lo merece o no se le merece. Muchas veces cuando estamos enfadados, cuando tenemos rabia, cuando buscamos justificar no hacer bien a alguien, siempre usamos esa expresión. No, es que no se lo merece. Siempre estamos buscando en cuestión de mérito o no. Pero el Evangelio nos recuerda una cosa. Dios no nos ha tratado como nos merecemos. El Evangelio nos recuerda que las cosas no funcionan en cuanto al mérito que tú tienes o no. Si Dios nos trata conforme a lo que merecemos, pues hermanos, ya sabemos lo que ocurre. Ya sabemos cuál es el castigo final. Ya sabemos lo que es el infierno. Tantas veces que nos habla la palabra y sobre todo Jesús sobre ello. Pero Dios nos muestra en el Evangelio que no nos ha tratado como nos merecíamos, sino que otro ha sufrido en nuestro lugar y ese es Jesús. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Es decir, ¿qué está en nuestra mano? Pablo dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y fijaos lo que dice, en cuanto dependa de vosotros. Esto quiere decir que el cristiano nunca tiene que buscar la paz con la idea de estar complaciendo a todo el mundo. ¿Buscamos hacer el bien? Sí. ¿Queremos mostrar nuestro amor? Por supuesto. Pero en ocasiones, incluso estas cosas, incluso nuestra fe misma en Jesús, nos puede colocar en una posición o en una situación en la que inevitablemente no hay paz. Ahora bien, lo voy a equilibrar un poco. Nunca debe salir de nosotros el ser enemigos de nadie. Nunca. Nunca debe ir de nuestra parte y de nuestra iniciativa convertirnos en enemigos de nadie, independientemente de lo que piensen, lo que crean o las barbaridades que digan. Cuando digo que hay veces en las que no es posible estar en paz, es, por ejemplo, cuando por la fe o por la manera de la que ves las cosas o piensas o dices, o el Evangelio mismo, ¿no? Hay otros que te maldicen, hay otros que te persiguen, hay otros que te aborrecen, ¿no? Hay gente que está a malas contigo por el solo hecho de lo que sea, ¿no? De lo que tenga que ver con tu fe. No necesariamente porque tú le hayas hecho algo malo. Claro, si el otro te maldice porque tú eres un cabra y le has hecho lo que no deberías hacer, pues amigo, no digas que estás sufriendo por el Evangelio porque no es verdad. Ahora, si sufres por causa de tu fe, eso es otra cosa. Pero hay alguien que se está poniendo como tu enemigo. Entonces, en cuanto dependa de ti, tú buscas la paz, pero hay momentos en los que es imposible. Pensemos en el propio Señor, ¿no? Pensemos en el propio Jesús. ¿No hizo Él constantemente lo bueno? O sea, ¿no estuvo todo el tiempo haciendo bien, sanando a la gente, enseñando, dándoles de comer? En fin, hizo de todo lo que podemos decir que es verdaderamente bueno, ¿no? Y sin embargo, la gente se volvía su enemiga. La gente lo aborrecía, lo odiaba, lo perseguía hasta la muerte, ¿no? Y lo maldecía. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Juan llega a decir que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y que nadie va a la luz cuando sus obras son malas porque si no son descubiertas. Entonces, esto es una de las explicaciones que el apóstol Juan nos da, por ejemplo, en su Evangelio. Entonces, hay ocasiones en que no depende de nosotros que podamos estar en paz con todos, pero en todos los demás casos, nuestro objetivo siempre debe ser ese. No buscar la guerra, no buscar el conflicto con nadie en el mal sentido. Y recordando siempre que esto no significa una complacencia ligera con los demás. Buscar la paz no es complacer al resto. Buscar la paz no significa ser políticamente correcto. Buscar la paz lo que significa es estar bien con los demás, no tener que darles pie a nada grave, a nada malo por nuestra actitud o por nuestros gestos, ¿verdad? Pero eso no nos debe llevar a abandonar la voluntad de Dios. A veces podemos abandonar la voluntad de Dios por ser políticamente correctos o por querer complacer a los demás. Eso no es el tipo de paz a la que Dios nos está llamando. Para aquellos que nos sale la vena más justiciera, me vuelvo a poner como ejemplo, pero en definitiva, como en verdad le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Podemos tener la seguridad de que Dios, dice aquí, se encargará de la venganza, que suya es la venganza, que suya es en todo caso la justicia en última instancia. Cosa que
aquellos como yo olvidamos fácilmente y queremos darle una pequeña ayuda a Dios porque vemos que se retarda un poco su venganza, entonces necesitamos ser nosotros los vengadores y no en el buen sentido de las películas. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta, pues si os pasa. Dios es el que se encarga de su venganza. Por una sencilla razón. Dios, cuando lleve a cabo su venganza, será justo. Y nosotros en nuestra venganza lo que somos es rencorosos. Vamos a decir las cosas claras. Entonces, ahí está la diferencia. Pero Pablo nos dice lo que debemos hacer si queremos vencer al mal. No seas tan justiciero, ¿no? Por tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, dice también aquí. Encárgate de vencer al mal con el bien. Esa es la manera en que puedes vencer, verdaderamente. Eso es lo que Dios en verdad ha hecho con nosotros. Es decir, ha actuado de la manera más inesperada a como nuestro pecado se merece. Porque aquí, de hecho, nos dice, ¿tiene tu enemigo hambre? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. Es lo más inesperado que te encuentras, ¿no? Porque habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dijo Jesús, cuidado, eso es lo que habéis oído, pero no funciona así. Esto es lo que nos está también mostrando aquí Dios. Esto es el Evangelio hecho práctico. Es decir, dale a tu enemigo lo que no se merece. Porque eso es lo que Dios ha hecho contigo. Te ha dado lo que no te mereces. Entonces, tiene tu enemigo hambre, tiene tu enemigo sed, dale de comer, dale de beber. Porque aunque no es lo que te sale naturalmente, conseguirás una cosa en la otra persona. No siempre, pero especialmente a veces consigues esto, que se avergüence de su propia conducta. Es una rebelión pacífica, que es a lo que Jesús nos llama tantas veces. Pero una rebelión pacífica creativa. Cuando decimos aquello de, si te hieren en una mejilla, pon también la otra. Claro, eso se malentiende siempre, ¿no? Como, anda, mira los cristianos, qué tontos son. Eso en verdad era una rebelión pacífica creativa. Porque si uno te daba en la otra mejilla, pues tú te avergonzabas, te humillabas y ya está. Pero al ponerle la otra, es como decirle, mira, dame otra vez. Como que le hacías darse cuenta de que se había pasado en su castigo, ¿no? La idea era, oye, que el otro se dé cuenta de que ha abusado de su autoridad. Eso era lo que significaba. Entonces, Jesús nos está llamando a eso. Sé un rebelde pacífico, creativo, ¿no? Eso es realmente lo que está diciéndonos. Para terminar, me gustaría que pensemos de que, o más bien que seamos conscientes de que todo esto que nos está diciendo el apóstol Pablo, evidentemente no lo podemos llevar a cabo solamente por tener una buena intención, ¿no? Es decir, nosotros esta mañana quizás podríamos salir aquí diciendo, oye, a partir de, no solo mañana, sino de esta tarde, voy a amar mejor a la gente, voy a buscar ser el pacificador y cuando conduzca y alguien me haga algo que no debería, voy a no gritarle ni a decirle nada indebido. Pero claro, las buenas intenciones ya sabemos. A mí por lo menos me duran un par de días, tampoco mucho más. Actuar con este nivel de amor o con este nivel de paz en la vida requiere tal poder, o sea, requiere tal voluntad, que basta que nos miremos a nosotros mismos con sinceridad para darnos cuenta de que quizá alguna vez nos haya salido el hacer algo de esto, pero más bien lo que surgió de aquella intención fue una especie de cosa deforme que difícilmente sabías por dónde pillarlo y dónde estaba la pizca de amor y de paz en tu intención. Pero el Evangelio, que es de lo que al final venimos a hablar aquí, ¿no?, tiene la esperanza para nosotros porque nos enseña de otro modo, nos enseña de otra forma estas cosas. En primer lugar, nos llama a buscar que hagamos estas cosas no para ser lo suficientemente dignos para que Dios nos ame, no para ser lo suficientemente aceptables para Él, sino que Él mismo ya ha venido a buscarnos, Él mismo ya nos ha aceptado, Él ya nos ha amado primero y nos ha cambiado nuestra vida para que podamos realmente vivir una vida de amor y de paz con los demás. Es decir, que si podemos amar ahora a alguien, si podemos buscar la paz con esa persona, no es tanto para luego decirle, Dios, mira, ves que estoy yendo bien y me merezco el cielo, sino, Dios, te agradezco que tú has sido así conmigo, que me has amado de esa manera, que has hecho la paz conmigo. Y yo ahora busco actuar como tu hijo, vivir como tú me has dicho y como tú has hecho conmigo. Hemos hablado del amor sin fingimiento, ¿no? Y si miramos a la obra que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesús, ¿no?, lo que podemos sacar en conclusión es una cosa. El amor de Dios y la cruz de Jesús no es una ficción, no es un fingimiento.
Cuando observamos el punto al que Dios llega, ¿no? Al hacerse un hombre, al humillarse, descendiendo de su gloria, padecer el dolor, la debilidad, la humillación máxima de la cruz, nos damos cuenta de que no es una peli. Que hay muchas pelis de Jesús y de todo lo que ha sucedido, pero que eso de allí, lo que está pasando allí, no es una peli. No es una ficción, no es un decorado, no es sangre de mentira, son gritos de dolor donde no hay dolor. Es verdaderamente la humillación máxima de Dios en Cristo, que ha tomado en serio nuestro problema en la cruz. Tal es así que Dios mismo ha sufrido en su propia carne lo que ahora nos pide que soportemos nosotros por amor de su nombre. Él no nos pide desde lejos, ¿no? En la comodidad de su mansión celestial, allí, oye, sufrid y padeced por mí como creyentes cuando otros os maldicen y os persiguen. No, sino que Él mismo, cuando ha venido a este mundo, ha sufrido eso en su propia carne. A Él lo han maldecido, a Él lo han perseguido, a Él lo han atacado, a Él lo han matado, lo han asesinado realmente, ¿no? Cuando miramos a la cruz, lo que contemplamos es que Él mismo murió pagando con bien, haciendo el bien a aquellos que estuvimos toda nuestra vida tratándole mal a Él, persiguiéndolo, blasfemándolo, injuriándolo, consintiendo en su muerte de alguna manera, los que estaban allí. Él estaba pagando con bien a todos los que lo estaban pagando con mal. Si no, explicadme lo que dice Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no lo saben, y ni lo sabíamos nosotros en un momento dado. Él estaba sufriendo en nuestro lugar nuestra muerte, para que nosotros también pudiéramos, con nuestra cabeza acumulada de ascuas, avergonzarnos de cómo este Dios nos está tratando así, cuando nosotros lo estamos matando, asesinando, maldiciendo, injuriando, que no queremos saber nada de Él y sin embargo Él nos está dando el perdón y la vida. El amor siempre asume el mal, el amor siempre asume las consecuencias y eso es lo que Cristo mismo estaba haciendo en la cruz. Si nosotros no tenemos que asumir el mal y las consecuencias y el castigo del pecado, la ira de Dios es porque Cristo mismo lo asumió, porque Cristo mismo lo tomó hasta el final. Pero no solo tenemos que hablar de amor, también tenemos que hablar de paz, que en esta mañana estamos reflexionando. Y bien sabemos, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo, en otra de sus cartas, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, él llega a decir que por medio de la cruz, lo que Dios ha hecho es reconciliarnos consigo mismo. Es decir, Él estaba haciendo las paces con nosotros, puesto que lo que hay naturalmente entre Dios y nosotros es enemistad, pero Él nos estaba reconciliando. O sea, la cruz es un lugar de paz, porque nos habla de que aquello que nosotros deberíamos estar sufriendo y recibiendo, Dios ha decidido no pagárnoslo por su propio amor, sino que otro en nuestro lugar lo haga. Por tanto, estamos en paz ahora con Él, porque se ha satisfecho ya lo que no podíamos satisfacer en su justicia. Y como suelen terminar las buenas películas, especialmente aquellas que están más en el ámbito de la fantasía, el bien siempre vence al mal. En todas las buenas pelis de fantasía, eso siempre pasa. Aunque es una cosa en verdad muy real, o al menos lo que la Biblia nos enseña es, el bien va a vencer. Pero hay solo una historia que no forma parte del género fantasía y que no es una película, ni es un cuento, ni es una novela, ni es una fábula en la que verdaderamente el bien ha vencido. Y esa historia, evidentemente, es la de Jesús. Porque después de la muerte, y en su misma muerte por supuesto, Él estaba triunfando sobre el mal. Pero después de la muerte, al tercer día, Él se levanta. Él resucita de entre los muertos. Ese es el mensaje que todos los cristianos creemos y tenemos a lo largo de la historia desde el principio. ¿Y de qué nos está hablando? Dios ha vencido. Dios ha vencido nuestro propio mal, nuestra oscuridad, nuestro pecado. Pero Dios también ha vencido el mal fuera de nosotros. Ha vencido a Satanás, ha vencido al diablo. Ha vencido todo el mal, precisamente al resucitar de entre los muertos. Porque eso significa que Él no podía quedar en la muerte, que Él no podía estar retenido ahí, sino que se levanta victorioso después de esa muerte terrible. Y es por eso que no hay otro modo, ni quiero ofreceros en esta mañana otro modo, en que nosotros ahora podamos vencer al mal, sino con el único bien al que nos podemos aferrar. Y estoy hablando ya de un bien no traducido a cosas del día a día, que también, sino el bien en mayúsculas, Cristo. Si no nos aferramos a Él, si no ponemos en Él nuestra confianza, si no vivimos en armonía con Él y cerca de Él,
todas esas cosas buenas que podemos hacer y prácticas no nos saldrán naturalmente. No las haremos por gratitud a Él. Las haremos, no sé por qué, por acallar nuestra conciencia o por simplemente una serie de valores etéreos que están ahí. Pero si lo hacemos por Él, realmente, porque amamos a lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él nos ama y le amamos a Él de vuelta, entonces las cosas son muy diferentes. Por tanto, el verdadero amor, la verdadera paz, que en esta mañana estábamos preguntándonos si sería demasiado hippie, nos damos cuenta de que no, de que es de Dios. Los hippies solo tomaron el concepto aquel que ya estaba, pero el verdadero amor y la verdadera paz solo nos pueden provenir de Dios, por lo que Él ha hecho en Jesús. Esa es la verdad que quiero transmitiros, esa es la verdad que quiero que os quedéis, y lo que de verdad hará que esta tarde y el lunes, el martes y todos los días de nuestra vida realmente podamos amar verdaderamente y buscar la paz con todos los hombres, no otra cosa sino esa precisamente.